enhorabuena y las gracias por haber venido a este acto, donde van a hablarnos Sigfrido Herráez, presidente del Colegio de Arquitectos de Madrid, y Ramón Andrada González Pazo. La presentación de Ramón la va a hacer Sigfrido y Ramón nos va a contar lo más importante de las muchas cosas que hizo su padre, Ramón Andrada González, por este pueblo y por el monasterio. Don Sigfrido, tiene la palabra. Muchas gracias. Ayer, cuando intentaba buscar algún libro que he leído recientemente sobre Juan de Herrera y su interés por una de sus obras, que era esta del Escorial, me encontré por casualidad los ordenadores que usaba Juan de Herrera, ¿no? Estos ordenadores que son magníficos y muy útiles, y ya hemos dejado de usar, ¿no? Para medir las piedras o para trazar cada uno de los círculos que aparecen en nuestros proyectos. Pero bueno, me hizo gracia porque una de las cosas importantes cuando hablamos del Escorial o de obras similares, yo creo que una de las cosas que tenemos que pensar es cómo trabajó tu padre. Y cuando vas a hablar sobre todo y fundamentalmente de la obra de tu padre, qué medios tenían que no son los que tenemos nosotros ahora, ¿no? O tienen nuestros chavales, los que están en nuestros estudios, etcétera, y vemos el resultado tan rápido y tan brillante. Y no, o sea, Ramón Andrada, padre, Pfeiffer, pues trabajó y se ven sus dibujos. El dibujo que ilustra la presentación de esta jornada es una clara muestra de cómo trabajaba, ¿no? Cómo explicaba lo que iba a ser la obra de reforma de las cubiertas del Escorial, ¿no? Bueno, yo cuando Ramón me pidió que me presentara como decano del Colegio de Arquitectos, digo, no, me presentaré como amigo, porque lo que realmente me considero de Ramón es amigo, aunque sea miembro muy insigne de nuestra Junta de Gobierno del Colegio de Madrid y en los temas de patrimonio sea la voz cantante, pero a mí me parece que hoy, siendo sábado y estando las familias, traigo a mi mujer por ahí, pues somos amigos, un grupo de amigos que queremos aprender de lo que nos cuentes de la obra de tu padre. Tu padre, claro, en 1951 se hace arquitecto, acaba su carrera en Madrid y fue el premio nacional. En ese mismo año, lógicamente, acaba la carrera y le dan el premio nacional fin de carrera. Ya apuntaba, como dicen los taurinos, ya apuntaba maneras, ¿no? Enseguida se hizo profesor, estuvo en el colegio, en nuestro querido Colegio de Arquitectos, como vicesecretario, hizo el doctorado muy rápido, a los 10 años era doctor, etcétera, etcétera. Es decir, era una persona con la sensibilidad para el dibujo que vemos en estas láminas, es decir, un acuarelista magnífico, fue el presidente de la Asociación de Acuarelistas, etcétera, etcétera. En Patrimonio Nacional entra en 1944 como estudiante, todavía era estudiante en la escuela, ya le hacen arquitecto auxiliar cuando acaba la carrera en el 51, en el 52, y en el 61 ya es el arquitecto jefe de patrimonio. Luego fue consejero de arquitectura, arquitecto de la Casa del Rey, bueno, todo lo que dentro del patrimonio nacional fue su itinerario y movimientos, donde efectivamente tiene una labor de la que creo que hoy Ramón nos va a hablar, que es la reforma de las cubiertas, ¿no? de nuestro monasterio, iba a decir monasterio, tendríamos que hablar un poco también, bueno, mínimamente ya se lo he dicho, de este palacio, basílica, panteón, monasterio, ¿no?
Claro, hablar del monasterio del Escorial, cuando alguien dice monasterio del Escorial, yo siempre salto y digo, no, o palacio del Escorial, o panteón del Escorial, o basílica, ¿no? Que lo es. Bueno, yo creo que todo eso que sabemos, que damos por hecho cuando hablamos de este edificio, que todos sabemos, nos interesa. Hace poco fui a una conferencia sobre la parte telúrica, mágica del monasterio del Escorial, de por qué está aquí, de si efectivamente es esa tapa que se pensó para la entrada y salida del infierno, es decir, porque el infierno era esas escorias, ese escorial que había ahí y que el rey Felipe II decide tapar. Bueno, toda esa parte, entre comillas, que también nos atrae, porque efectivamente los arquitectos estamos para preguntarnos por qué se hizo aquí, por qué se hizo así, por qué alguien pensó que ese edificio tenía que ser el cambio, o sea, un cambio de paradigma, el cambio del plateresco renacentista al clasicismo desornamentado, ¿no? Si me permitís. Y ese cambio, eso es un cambio bestial en el arte, en la arquitectura de aquella época y se produce aquí, en estas paredes. Bueno, era el siglo XVI, además. Estamos hablando de un rey que todos coinciden en denominar ilustrado, ¿no? De hecho, elige arquitectos matemáticos, ¿no? Juan de Herrera era un arquitecto matemático, a él le gustaba además considerarse más matemático que arquitecto. La arquitectura era una consecuencia de su estudio de la matemática. Y antes había sido Juan Bautista de Toledo, que hoy era otra persona del Renacimiento, como nosotros entendemos las personas del Renacimiento, alguien que tiene todo el conocimiento, toda la amplitud del conocimiento en todas las artes, y Juan Bautista de Toledo hace esas trazas mágicas a las órdenes o con la aquiescencia del rey. Estos 33.327 metros cuadrados en la ladera del Monte Abantos son mágicos. Los veamos como los veamos. El otro día recorríamos con Ramón los jardines para simplemente saber qué o por qué había pasado ese deterioro que había habido en un momento determinado y cómo se estaban recuperando los jardines y efectivamente vemos cómo cada uno de los hitos que hay en el monasterio, palacio, panteón tienen un significado. Es decir, no pasamos por debajo de la biblioteca porque ocurrió esa casualidad, ¿no? No, alguien pensó que para entrar había que pasar por debajo del conocimiento, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo, bueno, mejor que yo, desde luego, Ramón lo va a contar en el día de hoy. Y Ramón, ¿quién es? Le he nominado antes amigo porque lo es, pero bueno, tiene un itinerario, ¿no? Ramón Andrada González Parrado es un gran arquitecto. Aquí hay varios, supongo que muchos que no conozco, que también lo son, pero algunos aquí están en primera línea, los amigos, compañeros y admirados. Y estos admirados, me refiero a algunos, luego me voy a olvidar de otros y se van a enfadar, pero bueno, no me resisto a ver esta primera línea de Rafa de la Hoz, Luis Cubillo, Enrique Álvarez Salas, bueno, y el resto de compañeros y amigos. Claro, para mí Ramón es de ese grupo de maestros, compañeros admirados. Es decir, y ellos lo saben, para mí es más importante, cualquiera de ellos debería ser decano del Colegio de Arquitectos, que no yo, pero efectivamente saben que lo pienso y lo sé y lo digo porque lo pienso. Esos maestros a los cuales pertenece Ramón lo han demostrado con mucho y muy buen trabajo. Ramón le conozco ganándome un concurso que convoco en la empresa municipal de la vivienda. Y ese concurso, con el cual luego recibimos premios, creo que fue el de San Chinarro, luego hiciste otro, me acercó al profesional. El profesional era muy bueno, porque
la obra era muy buena y detrás siempre hay un buen profesional, un buen arquitecto que hace obras buenas. Pero es que detrás de eso descubrí muy rápido además la buena persona, ¿no? Y a mí me ganan los buenos arquitectos cuando además son buenas personas. Y a Ramón le considero y le defino así. Además de hacer alguna referencia a su currículum, le tengo que definir como buen arquitecto, buena persona, buen amigo. Acaba los estudios de música y piano, nuestro querido amigo Ramón, en el Conservatorio de Madrid en el 79, del 75 al 79 realiza esos estudios, en el 81 acabas en la Escuela de Arquitectura, 10 años antes que pareces mucho más joven, claro. Yo pensaba que eras de mi generación, joder, 10 años antes que yo. En el 82 forma el estudio, supongo y creo que con tu padre y algún compañero más. En el 83 al 86 estás en Patrimonio Nacional, como consecuencia, lógicamente, del buen hacer de tu padre. Y en 2020 eres elegido, por culpa mía, me imagino, miembro vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de Arquitectos. Los premios que ha tenido Ramón son premios que ya digo que fíjate, yo considero un poco que son un poquito míos, ¿no? Además de ser tuyos, porque son consecuencia de concursos que yo me empeñaba en hacer cuando no era fácil hacerlo y porque luego el resultado es magnífico. La biblioteca Iván de Vargas es una pieza, luego he sido vecino y he tenido el estudio ahí al lado, en la Plaza de Puerta de Moros, y cuando me acercaba a la biblioteca y entraba con la niña, veía esa artesanía, ¿no? Porque Ramón había hecho allí un trabajo de artesanía dentro del Madrid de los Austrias y en un sitio muy discreto, al lado de la calle de Sacramento. Él hace allí una pieza de artesanía. Tanto ese premio, que fue el premio Cuam en 2011, como el de 2009 con las viviendas nuestras de San Chinarro, como luego ser finalista con varias menciones, pues te llevan efectivamente a tener premios suficientes para considerarte un buen arquitecto. Y además has ganado concursos, entre ellos pues este en el que estás trabajando ahora, la rehabilitación del Castillo de Ibiza como Parador Nacional de Turismo. Yo creo que, bueno, es una envidia. ¿Cómo voy a presentar a alguien a quien envidio tanto? Pues así, acabando pues, sencillamente diciendo que he querido aportar a lo que fue tu padre y a lo que eres tú, pues mi granito de arena, de amigo, y nada más. Me parece que hemos venido a escucharte a ti. Estoy deseando y encantado de oírte, rodeado de estos ordenadores que he traído de Juan de Herrera y de aquellos arquitectos que nos precedieron. Muchas gracias y adelante. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Sigfrido, por tan generosa presentación. Te lo agradezco de verdad. Es una satisfacción como amigo y un honor como arquitecto que el decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid nos acompañe hoy en esta convocatoria. Especial convocatoria porque este año se cumplen 100 años del nacimiento del arquitecto Ramón Andrada Pfeiffer, mi padre. Mi padre mantuvo durante toda su vida una fuerte vinculación personal y profesional con San Lorenzo del Escorial, desarrollando aquí una importante labor arquitectónica. Quiero expresar mi agradecimiento al Ateneo Escurialense y a Javier Halfter por haber tomado la iniciativa de organizar esta convocatoria a modo de homenaje y recuerdo al arquitecto Ramón Andrada Pfeiffer en el centenario de su nacimiento, por su labor profesional en y a favor de San Lorenzo del Escorial. Agradezco también al Ateneo Escurialense que se haya pensado en mí, su hijo, arquitecto y colaborador suyo, para hablar sobre ello. Aunque he de reconocer que no resulta fácil hablar a la vez como arquitecto y como hijo. Es una doble satisfacción, pero una doble responsabilidad. Que estemos ahora reunidos en este edificio, la primera casa de oficios herreriana,
hoy Casa de Cultura de San Lorenzo del Escorial, es muy gratificante para mí porque fue mi padre, cuando era consejero delegado gerente del Patrimonio Nacional, quien impulsó en 1981 la cesión de uso de este edificio al Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial para fines culturales. Vaya, por tanto, también mi agradecimiento al Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial por acogernos en su Casa de Cultura. Y, por supuesto, muchas gracias a todas las personas, amigos y familia que hoy estáis aquí. El motivo de esta convocatoria surge de la idea de mostrar las obras en las cubiertas del monasterio como obra arquitectónica indudablemente más significativa de mi padre. Se entenderá que yo, con esta doble condición de arquitecto e hijo, sienta la necesidad de procurar ofrecer una imagen más completa del arquitecto Ramón Anglada Pfeiffer, a través de un paseo resumido por su vida y obra arquitectónica. Y sienta también la necesidad de hacer un comentario a su vinculación afectiva con el Escorial. De manera que hablaré primero de esa vinculación con el Escorial, después haré un resumen biográfico de su vida y de su obra y acabaré en las cubiertas del monasterio. Esto último espero que en sentido figurado. Bien, perdón. Creo que esto ayudará a entender mejor la actitud personal y profesional inseparables de mi padre hacia San Lorenzo del Escorial. Actitud que podríamos resumir en una sola frase: amor por el Escorial. Y ese amor, permítaseme esta coloquial expresión, se vio a la larga correspondido por el muy ilustre Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial, que le nombró en 1982 hijo adoptivo. Ese mismo año escribió un bonito y emotivo texto sobre su relación con el Escorial, que leyó en las fiestas patronales y del que iré tomando algunos y mostrando algunos párrafos. Ese vínculo profundo se inició en su etapa infantil como veraneante, y de ahí su fuerza. En su adolescencia descubrió el monasterio de la mano de su padre, Francisco, gran fotógrafo, dibujante y acuarelista, recorriéndolo y dibujándolo. Muestro ahora unas imágenes con acuarelas de mi abuelo y dibujos. Y muestro a continuación unas de mi padre, dibujos de mi padre adolescente. Y su querido monasterio. Bien, al inicio, aunque, bueno, ya lo ha comentado Sigfrido, al inicio de la carrera de arquitectura y gracias a su maestría en el dibujo, comenzó a trabajar como estudiante colaborador en el Servicio de Obras de Patrimonio Nacional, donde tuvo la oportunidad de empezar a valorar de manera distinta su ya querido monasterio, con otro enfoque más profesional y arquitectónico. Se establece así, sin solución de continuidad y de una manera muy natural, un doble vínculo afectivo, personal y profesional con el monasterio y con el Escorial, que le acompañó siempre y que fue afianzándose ininterrumpidamente a lo largo de toda su vida. Complementando su labor profesional, emprendió, siempre que hubo ocasión, acciones a favor de San Lorenzo del Escorial, como por ejemplo la altruista ampliación y adecuación arquitectónica de la popular ermita de la Virgen de Gracia en Madrid. O impulsó determinadas obras públicas desde otros cargos de la administración que desempeñó, como por ejemplo el acondicionamiento en 1975 de la plaza del Ayuntamiento, siendo director general de Arquitectura del Ministerio de la Vivienda. En su última etapa profesional como consejero delegado gerente del Patrimonio Nacional, acometió acciones a favor de un Escorial no solo querido, sino por él soñado. Leo otra vez un fragmento de su texto de 1982, porque es ilustrativo de un maduro pensamiento y sentimiento. Un Escorial, foco de cultura, que irradie desde el mismo monasterio, universidad, humanidades, arquitectura, pensamiento filosófico, música. En sus 6 años de gestión al frente de Patrimonio Nacional como consejero delegado gerente, dejó suficientes muestras de ese esfuerzo por el apoyo decidido a la cultura y el Escorial. Una muestra muy directa, y ya lo mencioné al principio, es esta de la Casa de Oficios que nos encontramos, perteneciente al Patrimonio Nacional,
impulsando primero en 1981 y firmando después en 1983 la cesión de uso al Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial. Y ese amor al Escorial se extendió también a sus gentes. Aireaba orgulloso esa vinculación con el lugar y con sus competentes gentes. En palabras suyas, cuando tuve poder de decisión sobre las obras en el monasterio, estas las hicieron solo gentes de aquí, todos escorialenses. Me refiero a los peones, albañiles, oficiales, maestros, carpinteros, cerrajeros, canteros, constructores. En mi recuerdo está su eficacia y en el monasterio su competencia. De sus competentes gentes, competentes carpinteros escorialenses, doy yo también fe como arquitecto, por un proyecto que hice en el año 1986, pero he de reconocer que fue con la ayuda silenciosa de mi padre, y por eso lo cito. Me refiero al monumento de Semana Santa de Juan de Herrera y a su reconstrucción a mitad de escala, y que todavía hoy, para mi satisfacción, se exhibe en la Basílica del Monasterio. Cada otro día pueda contar su pequeña historia. Comentado ese aspecto personal y afectivo que le unió al Escorial, voy a esbozar ahora una imagen biográfica. Iré rápido porque, bueno, hay algunos temas que ha sido anunciado. Bien, Ramón Andrada Pfeiffer nació en Madrid en el año 1923. Comenzó sus estudios en el Instituto Escuela bajo la dirección de María de Maeztu, destacando desde niño en el dibujo. En 1943 ingresa en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid. En el 44, como ya comentó Sigfrido, un año después de iniciar la carrera, empieza a trabajar como estudiante colaborador en el Servicio de Obras del Patrimonio Nacional a propuesta del catedrático don Pascual Bravo y del director de la Escuela de Arquitectura, don Modesto. En 1951 acaba la carrera obteniendo el Premio Nacional Fin de Carrera. Ahí en la propuesta de su formación, ilustres colegas como Luis Cubillo, Fernando Cabestani, Manuel de la Peña, José Luis Romaní, etc. Ese mismo año comienza a dar clases como profesor de análisis de formas, de dibujo, en la Escuela Superior de Arquitectura, impartiendo clases hasta el año 64. Y naturalmente comienza también el ejercicio libre de la profesión, actividad que ejerció siempre durante toda su vida en paralelo a su actividad como arquitecto en Patrimonio Nacional. Y en 1960 fue vicesecretario de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. En 1961 es nombrado arquitecto jefe del Patrimonio Nacional. Aquí le vemos sonriente después del nombramiento. En 1964, tras finalizar la primera fase de las obras en el monasterio, obtiene el título de doctor arquitecto, siendo su tesis las obras en el monasterio del Escorial. Bien, del 74 al 76 ocupó los cargos de director general de Arquitectura y Vivienda en el Ministerio de la Vivienda, interrumpiendo su actividad como arquitecto tanto en patrimonio como en su estudio privado durante esos 2 años. En el 76, de vuelta a sus quehaceres arquitectónicos, es nombrado simultáneamente arquitecto de la Casa Real y consejero de Arquitectura de Patrimonio Nacional, y es condecorado con la Gran Cruz del Mérito Civil. Años más tarde, en 1981, es nombrado consejero delegado gerente de Patrimonio Nacional, comenzando una etapa de gestión donde marca una estrategia de mayor apertura y proyección cultural del patrimonio nacional hacia la sociedad civil. Además de la ya comentada promoción de la cesión de la Casa de Oficios al Ayuntamiento de San Lorenzo, es especialmente grata para mí, por mi vinculación con la música, la iniciación de los ciclos de conciertos con los Stradivarius de Palacio, en el Salón de Columnas del Palacio Real de Madrid, donde pasaron músicos de primera categoría y compositores como Cristóbal Halfter, a los que encargó nuevas composiciones musicales para el conjunto instrumental. En 1981 funda conmigo Estudio Andrada Arquitectos como prolongación del suyo, cuando yo me incorporo como arquitecto, donde evidentemente comencé como estudiante. Y en el año 1982 el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial le acoge como hijo adoptivo. En el 83 le nombran presidente de la agrupación de acuarelistas, práctica la acuarela que aprendió de su padre y que no abandonó nunca. Bueno, muestro un par de acuarelas, este es un apunte
de Roma, se nota también en la secuencia que pictórica, un apunte del Escorial, un apunte de Santa Sofía, apunte porque él los llamaba apuntes, y hortensias. En los últimos años de su vida casi se especializó en pintar hortensias muy rápidamente con mucha transparencia. Bien, en el año 1986 obtiene junto conmigo el Premio de Arquitectura del Ayuntamiento de Madrid por la construcción de un edificio de oficinas en el Paseo de Recoletos. Ahí en esa foto estamos recogiendo el premio del alcalde, entonces alcalde de Madrid. La foto es muy mala porque es una fotocopia, un escaneo de una fotocopia de una fotocopia. Bueno, y ese mismo año, 1986, ingresa como académico en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Y en la foto de académicos, ilustrísimos colegas como Fernando Chueca, Rafael de la Hoz, José Antonio Domínguez Salazar, Julio Canolaso, Ramón Andrada, y por ahí a la derecha se ve también al escultor Juan de Ábalos, entre muchos académicos. Bueno, y falleció en Madrid en el año 1992 a los 69 años de edad. Bueno, y ya paso sin más a la obra arquitectónica. Como dije, voy a hacer una pasada rápida por parte de su obra para acabar en... Su actividad profesional como arquitecto se desarrolló en el Patrimonio Nacional y en el ejercicio libre de la profesión en paralelo. Como arquitecto de Patrimonio Nacional desarrolló proyectos y obras de restauración, acondicionamiento y conservación en prácticamente todos los palacios reales y edificios pertenecientes a Patrimonio Nacional, la mayoría monumentos, como el Palacio Real de Madrid, el Palacio del Pardo, el Palacio de Aranjuez, de la Granja, de Río Frío, los Reales Alcázares de Sevilla, el Palacio de la Almudaina en Palma de Mallorca, el Convento de la Encarnación, de las Descalzas Reales y de Santa Isabel en Madrid, el Convento de las Clarisas en Tordesillas, Monasterio de las Huelgas de Burgos, etc. Y claro, en San Lorenzo del Escorial. También proyectó y construyó, tanto para patrimonio como para clientes privados, diferentes edificios de nueva planta, como viviendas colectivas, viviendas sociales, viviendas unifamiliares, oficinas, colegios, iglesias, museos, en fin. Voy a mostrar ahora rápidamente algunas obras sin ningún orden determinado, puesto que no trato de ofrecer una científica taxonomía de su obra, sino una imagen de conjunto de su trabajo. Yo diría que esta selección la he hecho casi de memoria, las primeras obras que tengo yo en el recuerdo permanentemente. Y voy a pasarlas enumerándolas simplemente. Esta fue la rehabilitación, restauración de todas las fachadas del Palacio de Oriente destrozadas durante la guerra. Es un trabajo curioso, que es la reposición de las estatuas, identificación y recuperación. Fue una propuesta suya, fue un convencimiento personal suyo al Consejo de Administración de Patrimonio Nacional. Su trabajo de investigación le permitió localizar y recuperar y recolocar las estatuas originales que remataban las fachadas de palacio y que Carlos III había ordenado retirar, repartiéndolas por distintos organismos de Madrid y por distintas ciudades de España. Yo recuerdo personalmente haber estado en Pamplona buscando alguna de las estatuas. La pavimentación de la Plaza de la Armería, esto fue a finales de los 70. El Palacio de Río Frío fue la restauración total del palacio, su reapertura a principios de los años 60 y sobre todo pues, el montaje del museo de caza, una de las aulas del palacio, con el novedoso sistema entonces de los dioramas. Los dioramas, el diorama es un espacio abovedado que adecuadamente tratado provoca la sensación de espacio abierto al horizonte. Las luces se ocultan y la bóveda pasa a ser la bóveda celeste. El Palacio de la Zarzuela, pues también su rehabilitación total y fundamentalmente, que es la suya fundamental, la ampliación de los dos pabellones para la residencia oficial de los príncipes y después reyes, Juan Carlos y Sofía. La Casa del Labrador. Bueno, pues esta es una obra que yo le oí hablar mucho a mi padre por la importancia de la obra y sobre todo porque tuvieron que emplear un andamio que entonces era también novedoso en esa época, una estructura ligera tipo Mundus,
para cubrir entero la cubierta, porque tenían que desmontarla y no podían dañarse, había que protegerlos debajo de las cubiertas, y sé que tuvieron algunos percances durante la obra con las estructuras estas. Restauración del Palacio de la Almudaina. Esta es la fachada, recuperando las trazas almohades. Curiosamente, como ha dicho Sigfrido, yo ahora estoy en la otra isla también recuperando trazas almohades del castillo. Bueno, en estas fotos, esta es la fachada principal frente a la catedral. En fin, abajo el estado estaban y arriba cómo se produjo la rehabilitación. En el interior, pues igual recuperando espacios, arcos, bóvedas. La nueva ordenación de la capilla del palacio y de la zona de acceso en el Pardo. La capilla real había quedado oculta por toda la edificación de casas de oficios, estaban en muy mal estado y aprovechando la demolición, pues hizo un nuevo trazado recuperando la volumetría de la iglesia, haciendo una nueva casa de oficios con un espacio cívico delante y una nueva iglesia parroquial para el Pardo. Viviendas sociales, bueno, pues en Madrid es el Pardo, Balsaín, el Escorial, Aranjuez y Abantos, el Escorial. Ahora dos pequeños museos que realmente están tratados como dos pabellones de jardín y además tenían la doble función de proteger las piezas museables y además enseñarlas. Es decir, digo proteger porque se usaban, en esa época se usaban. Este es el Museo de Falúas en Aranjuez, donde, bueno, pues con sistemas constructivos muy elementales y muy fáciles, muros de y luces libres de no más de 4 metros, conseguía tener bastante amplitud espacial al procurar los huecos en diagonal que permitían unas vistas cruzadas. Tratamiento exterior pues, de una gran sencillez. Y este es el Museo de Carruajes en el Campo del Moro en Madrid, donde, bueno, con el mismo criterio de sencillez y facilidad estructural, pues obtiene unos espacios con mucha diafanidad y además ordena bien las circulaciones y los carruajes, yo me imagino que ahora también se usaban, tenían que entrar y salir. Con esta disposición de planta pues se resolvía bien el funcionamiento. Este es un moderno edificio, moderno en su momento, del año 70, a finales de los 60, oficinas y laboratorios de Bayer, la empresa Bayer en Barcelona. Este es un curioso y bonito proyecto que no llegó a cuajar. Trabajaban en su estudio entonces los conocidos arquitectos Mariano Bayón y José Luis Martín, y fue un proyecto bonito porque, bueno, porque era interesante inventarse sobre una escollera basáltica, entonces se levantó una serie de pilares, de pilastras, y el edificio era un edificio colgado. Lástima, pues se quedó en proyecto. Este es otro bonito proyecto que quedó a medio hacer. Esta es una vivienda de un poblado agrícola que la familia Huarte, esa Huarte tenía previsto desarrollar en Teno, en Tenerife, con estos planos, a lápiz. Este es el edificio con el que obtuvimos el premio de arquitectura del Ayuntamiento de Madrid, que es un edificio pensado desde la ciudad. Esta es la casa de oficios que bueno, rehabilitó y restauró para acondicionarla como viviendas de alquiler. Aquí no he podido evitarlo, pero tendría que hacer este comentario porque esta es la casa de oficios donde nos encontramos. Esas las construyó Juan de Herrera. Y en la foto de abajo, esta es la tercera casa de oficios y esta es la casa de infantes o luego casa de la reina que construyó 200 años más tarde Juan de Villanueva. Con el mismo lenguaje que Juan de Herrera, dándonos una gran lección de humildad y sobre todo de sabiduría a los arquitectos, sobre todo, ¿no? Pero, dos joyas de Juan de Villanueva, como es la casita de arriba, esta, casita del infante se llamaba esta, pero popularmente casita de arriba, y la casita de abajo. Aquí se gustó bastante, se preocupó mucho, mejor dicho, en recuperar el acceso a través de los dos pabellones
porque se había desvirtuado y se entraba a la casa por detrás de los pabellones y él recuperó y procuró nuevos usos a esos dos pabellones, uniendo estos espacios y creando esos lucernarios. Y llegamos al chalet de golf de la Herrería, otra vez piedra y pizarra, ¿no? En esta, una de las cosas curiosas es que la piedra, los sillares de piedra con los que está construido, bueno, pues fue un empeño personal suyo, provienen de un puente que Juan de Villanueva había construido en el Monte del Pardo y una riada se llevó. Entonces mi padre se empeñó me consta que le costó esfuerzo convencer a quien tenía que convencer para poder construir este edificio con esos sillares, ¿no? Y yo creo que es uno de los aciertos de este edificio, ¿no? En época es coincidente con el edificio de Bayer, que hemos visto antes de Barcelona. Construir nuevo con sillares de 200 años y encima de Juan de Villanueva, ¿no? Por ejemplo, la cornisa que se ve ahí, pues era el pretil, la pieza de remate del pretil del puente, dada la vuelta a la que en obra se hizo un foseado ahí como gotero. La piedra ya habla por sí misma, ¿no? Este detalle lo pongo porque se ve la chimenea luego cuando veamos el monasterio, pues en fin, no sabe de dónde sale esa chimenea. Esto pues tiene bastante que ver con el edificio de Bayer que hemos visto. Luego el tratamiento de los cargaderos, cómo se apoyan vistos y se apoyan en la piedra, o cómo esta carpintería, de cerrajería metálica bastante fina, porque tiene unas grandes dimensiones, cómo se apoya limpiamente en la piedra y permite que la piedra pase de dentro a fuera sin solución de continuidad. Imágenes del arranque de escalera, que tiene que ver también luego, pues, creo que tiene un aire bastante... Luego cuando veamos las formas, ¿no? Granito, yeso y madera. Remate final de la escalera del club. Interior. Si sigue un poco en la planta se ve también la disposición, o sea, la amplitud que va consiguiendo siempre con luces estructurales relativamente cómodas y fáciles y sin esfuerzo. Claro, en este caso los muros de carga prácticamente todos eran de muros, de sillares de verdad. Por ejemplo, otro detalle que creo que está muy bien es estos murales que muestran con humor escenas de golf en época de Felipe II y que, bueno, que ampliaban el espacio visualmente, ¿no? Como tan antojos, la galería del comedor, los vestuarios. El monasterio siempre presente. Eso fue una preocupación importante que tuvo el cómo situar con mucha precisión el edificio, de manera que desde cualquier perspectiva siempre estaba el monasterio como fondo de perspectiva y además siempre con el ángulo preciso para poder ver la fachada de mediodía y la fachada de poniente. La fachada del Jardín de los Frailes y la fachada de la lonja. Y esta imagen del interior que yo creo que resume, bueno, pues todas las intenciones del proyecto, ¿no? Bien, y pasamos ya a las cubiertas del monasterio. Pues, leo de su texto escurialense de 1982 unos párrafos que hablan de cómo el monasterio, la arquitectura del monasterio, le había ido impregnando desde niño. El monasterio. Mi vocación de arquitecto nació de niño en el Instituto Escuela y se fortaleció con y en el monasterio. Me hago profesionalmente entre sus piedras, como dibujante, como estudioso, como pintor. Las intervenciones arquitectónicas en el monasterio del Escorial son sin duda la obra más relevante del arquitecto Pfeiffer, no solo por la significación personal que para él tuvieron, sino por lo que supusieron en la protección, conservación, uso y disfrute del monumento, y especialmente por la recuperación de las trazas originales de Juan de Herrera, alteradas y desvirtuadas a lo largo de sus 400 años de vida,
y fundamentalmente tras las reconstrucciones del último gran y devastador incendio de 1671. Aquí pongo esta imagen. En esta reconstrucción, tras el incendio, en la reconstrucción posterior, el arquitecto mayor Gaspar de la Peña pretendió sustituir todos los faldones de cubierta por terrazas planas para evitar volver a emplear la madera en la estructura de los faldones de cubierta, eliminando así, claro, el riesgo de incendio. Idea que no prosperó debido a la oposición decidida del prior Fray Marcos de Herrera y sobre todo de la reina madre Mariana de Austria, que defendieron recuperar las trazas originales. Fue finalmente el arquitecto Bartolomé Zúñigo quien trazó el plan de reconstrucción según las trazas originales, pero con 3 excepciones, 2 coherentes y una incoherente. Las 2 coherentes: construir bóvedas tabicadas bajo los últimos forjados de madera que impidieran la transmisión del fuego a los pisos bajos e introducir, la segunda era coherente, introducir muros cortafuegos en las cubiertas aprovechando los apoyos de las chimeneas. Luego lo explicaré. Y la tercera, incoherente, por caprichosa, cambiar el diseño del remate y la altura de las 2 lucernas. Ahí vemos el trazado original de Juan de Herrera y el que reconstruye, según su criterio, Bartolomé en 1675. A principios de la década de los años 50 del pasado siglo, España atraía cada vez más a los turistas de todo el mundo. El monasterio, con las cubiertas muy deterioradas, se empezaba a convertir en un incuestionable foco de atracción, muy fotografiado y que aconsejaba intervenir en las cubiertas. En 1953, estudiando las causas del desplome de la Torre de la Botica, aquí se aprecia una línea trazada a eje, el remate del chapitel está vencido. Bien, pues se descubre, analizando las causas del desplome de la Torre de la Botica, se descubre la invasión de termites que sufría el monasterio. El gobierno decide trazar un plan económico para la reparación y restauración del monasterio que sufría ruina precisamente en sus cubiertas, elemento fundamental para la conservación de un edificio. Así pues, esas 2 causas ajenas al monasterio, turistas y termites, repercuten muy notablemente en las obras que se han de realizar. Ramón Andrada Pfeiffer, entonces arquitecto auxiliar del Servicio de Obras de Patrimonio Nacional, tiene que especializarse en la lucha antitermítica, con estudios y viajes. Tanto es así que su tesis doctoral sobre las obras de las cubiertas en el monasterio, presentada en 1964, tiene un importantísimo capítulo dedicado a las termites y la lucha antitermítica. Se hizo un experto. Tras unos años de intensa guerra química contra ellas, peligros que ello conllevaba para las personas, tanto para las personas como para las plantas en el Jardín de los Frailes fundamentalmente, por la toxicidad de los productos empleados, se llegó a la conclusión de que sería una lucha inútil por inabarcable, batalla perdida. Las colosales proporciones del monasterio, junto con la gran fortaleza biológica de las termites, hacían la lucha preventiva inviable a largo plazo. Decía mi padre en broma, pero muy en serio, sobre las termites: tuve que enterarme de cómo eran, y es de susto, porque las termites, que se llaman por los entomólogos Reticulitermes lucífugos, son unos insectos isópteros, lucífugos, xilófagos, necrófagos y coprófagos. Comprended con estas palabras que dicen lo que son, lo terribles que resultan. La única solución efectiva era sustituir todos los entramados leñosos, no solo los que habían sufrido ataque termítico, por estructuras metálicas inalterables e inatacables por los xilófagos. Y así comienzan lentas pero con constancia las obras en las cubiertas del monasterio. En el año 1961, cuando Ramón Andrada Pfeiffer es nombrado arquitecto jefe, se le encomiendan las obras encaminadas a la celebración, en 1964, del 4º centenario de la fundación del monasterio. Hay que tener reconstruidos todos los puntos singulares de torres, lucernas, además de la instalación del Museo de Pintura y Museo de Arquitectura en los espacios restaurados en la zona de Palacio. Bueno, las 4 torres, las 2 lucernas, y en la zona del Palacio, que es este ala de aquí, en planta baja se instalan los museos de pintura y en planta de sótanos el Museo de Arquitectura. Estas son las plantas bajas. 18 habían sido partidas con forjados y con tabiquerías.
recupera. También otra de las obras que se recuperó es la bajada a la cripta, que luego la enseñaré. Bien, comenzando por las torres. Las torres eran originales de 1675, claro, pero antes de desmontarlas, viendo la maravilla de trabajo que tenían en madera, se hicieron unos dibujos formidables que los hizo, mi padre contrató al entonces estudiante Julio Vidaurre, que posteriormente sería catedrático de dibujo. Levantó unos dibujos realmente excepcionales, ¿no?, con los que se hizo una maqueta preciosa de la estructura original de las torres, que está, espero, en el Museo de Arquitectura del monasterio. Las lucernas, se levantó una maqueta con menor calidad, porque, por lo que fuera, donde se demuestra cómo se había perdido con la estructura que había puesto Zúñiga, se había perdido el ensillado y cómo había estado anterior, y este dibujo refleja el nuevo estado recuperado según las trazas del medio y el recuperado. Bueno, y ahora pasamos a hacer una secuencia de fotografías. Hay algunas que no tienen muy buena calidad porque, vuelvo a repetir, están escaneadas de fotocopias, porque realmente en el estudio pues no hay mucha documentación sobre el monasterio que tendrá que estar. Siempre llamó la atención, aunque lo veáis mal, ese punto de ahí es una persona. Lo digo porque es interesante ver siempre la magnitud, la escala, porque si no se pierde con facilidad. Así se empieza a atacar la cubierta, en este caso de las lucernas, ¿no? Andamios de madera, carpinteros de armar, el alma de estas obras, un oficio que hoy ya desgraciadamente no existe. Segundo estadio, se desmonta la parte de abajo, se empieza a montar por arriba ya obras de arte, estos andamios. Estado de las estructuras huecas, comidas por las termitas. Las dos lucernas se trabajaron a la vez, desmontando chapiteles. Aquí ya desmontada entera. Este es la cúpula interior de la lucerna con los lucernarios. Esto de aquí es el ancho, el grosor del muro. Esta bola de aquí es la bola de remate, que es una bola que debe tener 2 metros y pico de diámetro. La nueva estructura metálica sobre la cúpula, recogiendo ya los paños originales. Detalle del ensillado hecho, con fina albañilería. El ensillado es el tránsito entre el paño inclinado y la línea horizontal de la cornisa. La lucerna ya recuperada en su estado original. Y el interior de la lucerna, que realmente son espacios mágicos. En esta acuarela que mostré antes de mi abuelo, está fechada en 1943 y quise ver, ya una vez que me había metido en este lío, si la lucerna que aparece por ahí en la acuarela correspondía realmente a la época que estaba dibujada, en 1943. Efectivamente, ahí asoma la lucerna de que mi abuelo lo había dibujado correctamente. Y ahora cuento una anécdota que contó muchas veces mi padre, pero antes de eso quiero simplemente remarcar esta veleta, que es la veleta que se ve ahí arriba, mide más de 3 metros de longitud y pesa 200 kilos, por lo menos. Lo digo porque muchas veces no somos conscientes del tamaño, de la proporción, de la escala de las cosas, ¿no? Y miramos ahí arriba, vemos la veleta y pensamos que son veletas normales, ¿no? No. Bueno, voy a leer esta anécdota, que la cuento por simpática y por instructiva. Decía mi padre. Y pasé miedo, pánico. Un día, en la torre del prior, se coronó el andamiaje exterior de madera para desmontar el chapitel comido por aquellos xilófagos que decía. Y el arquitecto, joven, quiso subir a todo lo alto. El encargado justo y el carpintero de armar, el Verduras, magnífico,
No querían dejarme. Había que trepar en vertical por pates. Me puse el cinturón de seguridad y arriba, hasta coronar. Yo llevaba colgando mi Leica. Las fotos serían inéditas porque nadie evidentemente había dispuesto de ese punto de vista. Cuando enfoco y encuadro, con el remate en punta del nabo de la veleta, el nabo de la veleta es el eje de la veleta, cuando encuadro con el remate en punta del nabo de la veleta, 1 metro por debajo de mí, esa punta que tenía enmarcada a un lado del visor se mueve hacia el centro. El andamio cedía, se caía, era la muerte. Solté la máquina, cerré los ojos y me abracé al madero vertical que me sostenía. Y esperé sudando, y no pasó nada. El andamio, firmísimo. Era el chapitel, que cimbreaba. Las torres de esquina se mueven, oscilan al golpe del viento, sino de la ligera brisa, y la vi oscilar más de medio metro en su desplazamiento horizontal. Habrá que ver un día de vendaval. Pero el pánico se había apoderado de mí, tuve que hacer un verdadero esfuerzo para serenarme y, empapado en sudor frío, temblando, iniciar el descenso. Ni fotos, ni nada. Bien, otras obras que se acometieron en este periodo, anterior a 1964, fue la consolidación de los cuerpos de las torres. Bueno, se encontraban agrietados y debilitados debido a su disposición constructiva en los antepechos de las ventanas, y los antepechos de las ventanas eran de menor grosor que los muros y se rompían en las piedras que los unían, y también se resquebrajaron las piedras donde se apoyaban las vigas que componían los forjados horizontales, vigas de gran escuadría de 40 por 50 y que tenían una tapa delante también de menor grosor de piedra, y todos esos movimientos y flexiones hacían que esas piedras se partieran. Bueno, una reparación que ahora no voy a contar. Con cierta delicadeza se recuperaron todas esas salones del palacio donde se instaló de pintura, recuperando los espacios originales, y estas son las maravillosas bóvedas donde está instalado el Museo de Arquitectura. Juan de Herrera llamaba a estas bóvedas, llamaba a esta planta la planta de bóvedas, y lo que es impresionante es la estereotomía de la piedra. Este proyecto trabajó mi padre junto con el arquitecto Javier Feducci, que fue quien se encargó de la instalación, que es un museo interesantísimo, donde se muestran todos estos cacharros que nos enseñó antes Sigfrido, pero casi, ¿no?, en reproducciones fantásticas. Ahí también se puede ver. Actualmente cerrado. Pues debería de abrirse. Es la primera piedra, donde con un croquis que refleja las inscripciones de la primera piedra, que se volvió a colocar. Esto es una copia, y que supongo que está la bajada a la cripta, donde se recuperó la maravillosa estereotomía del monasterio. Bien, las obras, esa fue el cuarto centenario, y las obras continuaban en las cubiertas según el plan trazado, pero en fin, con un ritmo relativamente lento dado el tamaño de las cubiertas. En el año 1965 se produce un incendio en las cubiertas, en obras, aquellas señaladas en rojo en la planta, entonces, donde se toma conciencia de que el monasterio puede volver a arder en una noche, como ya sucedió en 1671. Se decide entonces por el gobierno la renovación total de las cubiertas de madera por elementos metálicos resistentes al fuego. Es decir, ya no era solo reparar, sino cambiar absolutamente todas las cubiertas. Tras un intenso año de proyecto, la obra habría de ejecutarse, y se realizó también en un año, era condición. Fue una renovación total de las cubiertas, estructura y recubrimientos de pizarras y planchas de plomo, recuperándose también algunas pendientes puntuales de faldones y ensillados que fueron variados a lo largo del tiempo, seguramente debido a incendios posteriores al de 1671. Es destacable tanto el esfuerzo técnico como el esfuerzo de ejecución artesanal de unas obras de este calado, considerando las grandes dimensiones del monasterio. Destacable también el enorme esfuerzo de organización para ejecutarlas en un año, considerando la dificilísima accesibilidad y condiciones de los tajos de obra, la no interrupción de la vida en el monasterio y la protección de las zonas nobles para que no sufrieran daño. Bueno, pasaré ahora a unas imágenes
casi como una secuencia cinematográfica y que hablan por sí solas de todo esto que acabo de comentar. Este es ahí se puede ver, bueno, estos son los restos de las vigas quemadas y por aquí debajo se ven esas bóvedas a las que me refería antes, que se pusieron en 1671 y que impedían que este fuego se transmitiera a los pisos de abajo, y eso pues, evidentemente funcionó. Muy dificultad de las obras estas. Desmontando las vigas, las formas de madera. Viene avanzando por detrás, era siempre una secuencia continua, es decir, se iba trabajando, desmontando y colocando a la vez. El monasterio al descubierto. Estas son chimeneas. Estos son los apoyos de las chimeneas se prolongaron para hacer los muros cortafuegos, allí donde había chimeneas. Y estas chimeneas que están inclinadas, efectivamente se inclinaron por efecto de la heladicidad. El mortero, que con las zonas de orientación a mediodía, por efecto del deshielo, helándose y deshelándose, acababa descomponiéndose y los sillares que componen las chimeneas pues iban inclinando, se recuperaron todas, claro. Siempre se iban superponiendo el desmontaje, el montaje de la estructura y detrás venían haciendo la cubrición en una labor continua. Esta fue la única que se hizo de golpe así porque fue la que se quemó. En otras se ve la superposición a la que me refería, como se va avanzando. Chimeneas, claro, que miden 3 metros de altura. Esta habla de la inmensidad de las cubiertas. Y otra vez comparado con la figura humana. Durante las obras es verdad que hubo un accidente, murió un trabajador. Estas cubiertas es en la zona de Palacio, que fueron las que más, yo creo que las que más alteradas estaban de elementos postizos, ¿no? Empezaron a salir por aquí. Porque debajo de las cubiertas del palacio, donde normalmente vivían las personas al servicio de los reyes, bueno, pues eran las que más variación, más modificaciones sufrían y por tanto, pues de acuerdo con esas necesidades, pues iban saliendo sin ningún orden y sin ningún cuidado, pues guardillas, chimeneas, etc. Todo eso se limpió, excepto las 2 chimeneas descomunales maravillosas, porque estas las construyó Juan de Villanueva y mi padre decidió que esas no las desmontara. Las cubiertas, esta es la basílica que está en visita de obra. Cuando uno ve esta foto, parece mentira pensar que está en las cubiertas. Bueno, y ahora vamos a pasar a ver unas fotos, yo creo que no habrá visto todo el mundo, del interior de las cubiertas. Estas se pintaron en una típica y estupenda resolución constructiva, pero en fin, eran cubiertas, la mayoría de las cubiertas no habitadas, y ahora ya imágenes de las nuevas cubiertas. Yo hoy en día diría que son ya artesanales. Voy a repetir esto con albañilería. Yo creo que ya poca gente hay que sepa hacer estas bóvedas fabricadas casi planas, como hoy día. Hoy no podríamos hacer esto. Estas no habitadas, lo que se hacía era colgar del tirante superior unas pasarelas para que sirvieran de mantenimiento y con lo cual se conseguía aligerar y abaratar el tirante inferior. Debajo ahí se percibe la bóveda. En estas otras, pues con unos curiosos y cuidados detalles de unión entre los pares y los tirantes. Bueno, y llegamos ya, prometo que acabo. Este es en el año 1979, George Kubler, profesor de la Universidad de Yale, publicó un libro titulado La obra del Escorial, una documentada historia arquitectónica del monasterio del Escorial. Nos dice en la página 159,
Según enseña la arqueología arquitectónica, no puede escribirse la historia de un edificio antiguo sin incluir un relato completo no solo de la construcción, sino también de los desastres, reparaciones y restauraciones que poco a poco han ido sustituyendo las superficies originales, tanto del interior como del exterior, a lo largo de numerosas campañas de reconstrucción en un proceso de fosilización que perpetúa la forma primitiva a la vez que reemplaza por otro material la sustancia visible original. Hace una sugerente equiparación entre un edificio y un ser vivo. Pensemos en nosotros mismos, cómo necesariamente renovamos nuestra materia, nos renovamos celularmente unas cuantas veces a lo largo de nuestra vida, pero seguimos siendo esencialmente nosotros mismos. Les pongo esta imagen, este es un conocido dibujo de la construcción del Escorial atribuido a Fabrizio Castello, cierta similitud, por lo menos visual, en las dos imágenes. Y repito la cita que acabo de leer de Kugler. Se perpetúa la forma primitiva a la vez que se reemplaza por otro material la sustancia visible original. Este párrafo lo incluye Kugler en el capítulo 9, titulado Los hechos posteriores a 1600, donde va describiendo en diferentes apartados la historia arquitectónica y constructiva del monasterio después de la muerte de Felipe II. El capítulo concluye con un apartado específico titulado La restauración y reconstrucción de Ramón Andrada, señalando la trascendencia e importancia de esas obras en la historia del monasterio del Escorial. La última intervención en la totalidad de las cubiertas llevada a cabo bajo la dirección del arquitecto Ramón Andrada Pfeiffer en los años 60 del pasado siglo, culminación de un ambicioso proyecto, una actuación de conjunto, una ocasión única para volver a mostrar el monasterio recuperando las trazas originales de Juan de Herrera, protegido del fuego, del agua y de las en su bellísima imagen primigenia. Y termino ya, a modo de personal recuerdo y homenaje, con una pequeña imagen y el fragmento final de un texto, nuevamente de mi padre, publicado en la revista Reales Sitios al término de las obras en el año 1969, hablando de la renovación de las cubiertas del monasterio. Texto que refleja muy bien su idea del arquitecto restaurador, idea afín a un rasgo importante de su personalidad, la discreción. Discreción personal y discreción profesional, que como hombre cultivado le acompañó toda su vida. El texto y la foto dicen así. Y ya, terminada la reconstrucción, permítaseme expresar unas opiniones puramente personales. Todo lo que hemos descrito, entusiasmados de ello, no tiene ningún alcance técnico o constructivo que señalar. No debe pensarse, pues, en alabanza a los facultativos. En esta época que nos toca vivir está de moda la tecnocracia y estas obras de restauración son, a mi modo de ver, una demostración del error de esa postura. El éxito debe recaer en las personas y las circunstancias que las han hecho posibles. A ellas el mérito, al arquitecto el olvido, que es el premio mejor a que noblemente debe aspirar un arquitecto como restaurador de un monumento. En las cubiertas renovadas del monasterio de San Lorenzo el Real del Escorial, en sus altos faldones, volverá a deslizarse la nieve, volverá a escurrir el agua, volverá a agarrarse el líquido. Ramón Andrada Pfeiffer, arquitecto, 1960.